exacto, el ruido blanco es como una especie de señal que yo agrego a propósito y que se suma, digamos, en todas las frecuencias de manera uniforme. Exacto, por eso le llama blanco, pues, ¿cierto? Entonces, obviamente eso realmente no ocupa toda la frecuencia, sino que ocupa el ancho de banda, pues, del servicio que estoy utilizando, y ahí se tendría, pues, como ese ruido. Entonces, miremos aquí ya gráficamente un poquito la explicación de estas cosas que estamos mencionando acá. Entonces, como mencionábamos, multiplexación de frecuencia o FMA es que al mismo tiempo yo transmito aquí, como muestran acá, varias llamadas, ¿cierto? Obviamente en frecuencias diferentes. Múltiple acceso por división en el tiempo, time slots, ¿cierto? Entonces, en cada momento voy transmitiendo unas llamadas. Esos son los trenes a los que yo hacía referencia, ¿cierto? Un tren llevaría los vagones 1, 2, 3 y 1. O ya 1, 2, 3, ya aquí empezó otra vez el otro tren con el 1, pues. Lo que pasa es que aquí está mostrando también diferentes trenes, ¿cierto? Pero obviamente, si yo quiero tener diferentes trenes al mismo tiempo, entonces necesito unas vías más amplias. Entonces, bueno, pero es eso, una cosa detrás de la otra, básicamente. Eso está en división múltiple access. Acá están poniendo una analogía con las conversaciones, ¿cierto? Entonces, si fueran personas hablando, dice que cuando es FDMA, dice, todos hablan en una sala diferente, pues, ¿cierto? En un salón diferente, en una habitación diferente, podríamos decir, y ya, pues, como claro, como cada conversación se está llevando en una habitación diferente, digamos que no hay interferencia entre ellas. TMA, ¿cierto? Por turnos, como levantando la mano, pues, asignando turnos, para que cada quien hable en su momento y no hablen, digamos, dos personas a la vez. Y en CMA, entonces, es como más interesante, aquí ya el gráfico, pues, es como más difícil de explicar, pero digamos que la analogía es muy buena para entender, ¿cierto? Dice, cada quien habla en un lenguaje diferente, pues en un idioma diferente, al mismo tiempo y en el mismo cuarto. Entonces miren que este enfoque, como mencionábamos antes, hace una mezcla de ambas cosas, ¿cierto? De una manera, pues, que en una analogía es fácil, pero entonces hay que hacerlo técnicamente y para eso es el famoso split spectrum y otras cosas que hacen ahí, ¿cierto? Pero es eso, yo puedo tener una reunión en una sala y si realmente todos están manejando como su codificación, por así decirlo, ¿cierto? Su idioma, se pueden tener como varias conversaciones al mismo tiempo, habrá un poquito de ruido alrededor, ¿cierto? Yo estoy aquí conversando con una persona en español y yo oigo también lo que están conversando al otro lado en inglés, pero por decir algo, si no entiendo inglés ni me interesa, es más fácil, ¿cierto?, seguir con mi conversación adelante y que se cumpla el objetivo de la comunicación. Entonces, aquí ya, digamos, se ven como evoluciones, ¿cierto? Entonces, CMA es una evolución que se da en sistemas de telefonía móvil para las estrategias de múltiple acceso al medio. Y ya a nivel de gráficas, ahí están puestas las gráficas, pero como les digo, ahí ves que gráficamente es un poco enredado, pues, entenderlo, pues, al menos para CMA, pues, y otros que ya son como más nuevos. Entonces, lo bonito, pues, o lo interesante con las generaciones de telefonía móvil es que cada una hace un enfoque más difícil todavía en estos esquemas de acceso al medio, en enfoques de modulación, de codificación, de encriptación. Y por eso es como tan sorprendente, pues, como que esas tecnologías funcionen y que se puedan llevar a aparatos, pues, comerciales. Es el milagro detrás de todo eso. Entonces, recordando acá, pues, estoy retomando, entonces la telefonía celular análoga, básicamente FDMA, son radios con un alcance y, claro, bajos, la potencia del número de canales son limitados. Y aquí ya se presenta algo, bueno, ¿cómo integro yo estos canales con otras tecnologías existentes? PSTN, ¿cierto? Que es la red pública telefónica conmutada, que es la misma red de telefonía fija, ¿cierto? Entonces ya, bueno, hay que hacer unas cosas para este switch, pues este conmutador que está presentando por acá es precisamente eso. Un centro de conmutación, que es una casa, pues, o un sitio técnico donde se hace como esa interfaz entre los dos sistemas.
Y el ICDN, ¿cierto? Es la Red Digital de Servicios Integrados, que es como una especie de enfoque de una red donde hay Internet, ¿cierto? Entonces se van presentando las preguntas, bueno, ¿cómo integro yo este sistema a este o a esto, ¿cierto? Estoy recordando acá a MPS, ¿cierto? Casi que generación cero. Y también se adoptó pues por allá en Asia, por ejemplo, en algunas partes. Aquí hay algunos detalles técnicos. Canales duples, dos grupos de 416, el radio de las celdas de 2 a 20 kilómetros. Miren las frecuencias de operación, los anchos de banda asignados. Esto es lo que llaman, esto es el extremo superior de UHF y el comienzo de EHF. O sea, por aquí empiezan ya las microondas un poco, ¿cierto? Espaciamiento entre canales 30 kHz, o sea, la guardabanda pues que hay entre canales para evitar interferencia entre canales vecinos, métodos de acceso al medio, transmisión de voz por FM, señalización de datos, FSK, es como la parte digital entre comillas que tenía, aunque realmente con esto no sé qué servicio digital se podría prestar. Yo pienso que eso sería más para labores de mantenimiento o para otras cosas pues técnicas que el usuario no veía. Es decir, por acá no se podía enviar mensajes de texto ni nada de esas cosas, solamente llamadas. Máxima potencia radiada por la estación base, 100 vatios por canal, mucha potencia. Y separación entre canales, 45 MHz de XRX. Y aquí ya se muestran algunos otros, ¿cierto? AMPS, pues creemos que es como el americano, pero entonces está también TAX, que es de Europa, ¿cierto? Miren aquí las diferencias, el número de canales. Pero mire que al final son cosas parecidas, porque digamos que en la ciencia y en el mundo, pues en la ingeniería hay veces que no hay cosas ocultas tampoco, y como muchas cosas en el mundo, se van evolucionando, digamos, al mismo tiempo. O sea, los desarrollos hay veces son muy parecidos. Aquí hay una llamativa de Europa, pues que es una banda muy bajita. Esta banda tiene las bandas más bajas, como esta de 490 y cuantos megahertz, tiene la ventaja de que tiene un alcance grandísimo. Miren estas frecuencias por acá tan bajas en Francia, 192 megahertz más o menos. Una cosa muy bajas. La ventaja es que tiene unos alcances grandísimos. Eso pasa pues detrás de montaña y todo. Y bueno, Japón, hay veces por cuestiones comerciales, ha tenido mucha cercanía con los modelos americanos, como para poder vender después los equipos pues fácilmente también en Estados Unidos. Entonces los estándares japoneses. Como ya he dicho, de pronto en otras ocasiones los japoneses son durísimos también en telecomunicaciones. Bueno, pues, como habíamos mencionado hace un momento, ¿cierto? GSM aparece como una propuesta europea para lograr hacer como una especie de interoperabilidad. Entonces, sí, o sea, aquí se dice pues que Europa había quedado un poquito rezagada, pero digamos que una forma un poco más de explicar esto es, digamos que no tan rezagada tecnológicamente, sino rezagada en la integración de esas tecnologías. Es decir, llegó un momento en que cada país, cada región tenía como su celular, ¿cierto? Entonces, eso obviamente para efectos de mercado y todo eso no era práctico. Pero, como decía hace un rato también, en los países nórdicos son también pioneros en comunicaciones móviles. Entonces, había cuánta cantidad de empresas y de teléfonos también que usted se puede imaginar, sino que el aporte grande es que ellos dicen, bueno, vamos a hacer una alianza global y aparece GSM. Pues tienen unos objetivos que ahí ya se presenta esto, que es una evolución muy importante. Es decir, este aparato también me va a proveer unos servicios digitales, datos, mejorar pues calidad del servicio, calidad de la conversación, que no se caigan las llamadas, que se puedan atender muchos más usuarios, ¿cierto? Y ya que yo pueda irme para otro país y mi cuenta, mi celular pueda seguir funcionando en ese otro país, en lo posible de la manera más transparente para mí, ¿cierto? Entonces eso hay que hacerlo pues, es fácil decirlo, tú
pues, técnicamente hay que hacer varias cosas para lograrlo, pero y eso, que ya sea un sistema abierto y que sea un sistema internacional. Pues aquí retomando, entonces está un poco pues entonces dice GSM 900, que aparece, miren, en 1992. Entonces, esto llamó aquí la atención un poco sobre algunas cosas acá. Una cosa pues que de pronto no les tocó a ustedes y que no son tan conscientes de eso, pero que a los que estábamos todavía estudiando un poco en la universidad, pues que estábamos en plena universidad, pues en estas épocas de los 90s y de principios de este siglo. Entonces acá fue llegando pues a Colombia, ¿cierto? La telefonía móvil. O sea, Colombia hasta ese momento tenía un sistema de comunicaciones totalmente cerrado en sí mismo, es decir, el gobierno es dueño de todo y básicamente provee todos los sistemas todos los servicios de telecomunicaciones de todo, ¿cierto? Telefonía, televisión, todo, satélite, todo. A través de Telecom, por ejemplo, Inravisión, otras empresas que ya no existen, creo, pues. ¿Qué pasa? Entonces se presenta esa revolución, una cosa revolucionaria, y es que, porque pues detrás de eso hay mucha plata, y es que se empiezan a mirar como esas posibilidades de que algunos prestadores unos operadores pues de telefonía internacional empiecen acá a ofrecer servicios de celular, ¿cierto? De telefonía móvil. Pero entonces ya uno mirando esto como en el tiempo, digamos que muchas de las cosas aquí, digamos, generación casi 0 y 1, llegaron, pues ya por ahí había gente y algunos traquetos pues con celulares y todo eso, pues, pero digamos que así la gran población empezó a tener como celulares casi a finales de los 90 y principios de este siglo. Y la cuestión es que a nosotros nos metieron en ese tiempo un montón de equipos análogos todavía, por ejemplo estos AMPS, donde se hubieran podido meter ya de una vez equipos de primera generación. Entonces, la observación pues ahí, o lo que estoy contando es que se desengüezaron, entre comillas, de un montón de equipos que ya no había necesidad de que los hubieran traído para acá, que no tenían SIM card ni nada de eso, sabiendo que en esa época ya se podían tener equipos con SIM card. Y lo que hicieron todas estas compañías fue vender un montón de existencias viejas, pues, o sea, los equipos eran nuevos, pues, pero realmente ya estaban pasados a lo que se estaba manejando en el mundo. Entonces, eso pues ha sucedido no solamente aquí, sino en África, en muchas partes donde se venden tecnologías que ya pasaron o que están pasando en los países más avanzados. Y esos proveedores, entre comillas, pues se desengüezan de esos equipos y los venden y salen de todas esas existencias de tecnologías que realmente ya pasaron, sino que como son sistemas que apenas están desplegando en esas zonas del mundo, los usuarios pues se aguantan ese guarapazo ahí porque ni siquiera saben. Y eso lo deberían controlar realmente las compañías, pues la regulación, los gobiernos. Y en ese tiempo pues obviamente también había ingenieros acá que supieran eso, pero el gobierno simplemente pues asignó esos espectros, entraron entonces con Cell, Bell South y otros operadores, ya luego Hola, que pasa pues después de llamarse Tigo y ahora Millicom y todo eso, pero se presentan como ese tipo de cosas. Entonces ya en los 90, aunque esto pues como muchas cosas no llegaron, esos equipos pues y las tecnologías como tal no llegaron acá, sino casi, en algunos casos casi 10 años después. Pues GSM ya tiene unas frecuencias que son muy conocidas, muy tradicionales. Aquí todavía opera, por ejemplo, en Colombia con Cel, claro, pues como se llama hoy en día, Tigo, Movistar, Bell South, pues operó aquí en estas son las frecuencias originales de celular. Hoy en día siguen asignadas, siguen utilizándose, pero digamos que la tendencia con las generaciones nuevas es a desplazarse más arriba en el espectro, a otra frecuencia, ¿cierto? Ahí está el ancho de banda y otros aspectos como las técnicas de modulación, los kilobits por segundo y la separación del enlace pues de ascendente-descendente y los anchos de banda pues por canal. ¿Qué ofrece eso? Entonces la primera cosa como muy importante que puede hacer uno con un celular de esos de 1G, digamos, son los SMS. Entonces ya la innovación ahí es que hay SIM card, ya que hay otras cositas, pero digamos que no eran
tan utilizadas, digamos, en ese tiempo. Para el gran público, la novedad ahí es el SMS. ¿Qué pasa con las tecnologías al principio? Son caras, todo eso, pues como todo. Obviamente no se puede navegar, no se puede hacer nada, solamente mandar mensajes de texto. Y ya el esquema es un montón de cosas, ¿cierto? Aparecen las famosas BTS, pues, o estaciones base, los móviles, y ya una serie de, que aquí están pues representados de alguna manera gráfica, una serie de entidades de comunicación que son bastante importantes y que tienen mucha participación en las comunicaciones móviles, por ejemplo, como los HLR y los BLR, que son los Home Location Register. Por aquí ahorita me aparece la sigla, pero eso son los que llaman los... Los BLR pues son los de visitantes, pero es lo mismo, es visitan lo que ellos registren. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque acá es donde están los datos de los usuarios, es decir, yo compro un plan, ¿cierto? O tengo un plan prepago, postpago, y aquí están todos mis datos, mi saldo, todo eso, mi dirección, o el email del equipo, un montón de datos pues que se llenan en el formulario de la compra o cuando uno adquiere el plan y cuando compra el equipo, no sé, un montón de cosas que son privadas. Y es información muy crítica, la cual debe ser consultada dinámicamente. Por ejemplo, cuando yo llamo para saber si tengo saldo, pues, ¿cierto? Digamos que hoy en día eso ya es muy transparente, pues, y las llamadas prácticamente son como ilimitadas, pues hoy en día el cobro está centrado más como en los datos, pero en ese momento el cobro estaba centrado más en las llamadas, porque era el único servicio, pues, aparte de enviar, bueno, y que era buzón de voz, pues, y mensajes de texto, todo el saldo, digamos, uno de los gastaba era llamando. Entonces, obviamente, pues, mucha llamada perdida y todo eso, pero entonces, obviamente, la consulta primaria en ese momento acá es, bueno, este man sí tiene minutos para llamar ahí, o cuánto se ha gastado, todo eso. Entonces, una cosa, pues, que pasaba mucho en ese tiempo es que las llamadas a otros operadores carísimas. Es decir, yo llamar, por ejemplo, de Concel a Bell South o de Concel a Hola, le cobran a uno durísimo. Todas las consultas se hacen acá y eso debe ser unos mensajes que están continuamente circulando por ahí, subiendo y bajando entre el móvil, pues entre el celular de uno y estas entidades que existen por allá físicamente también. Y esa información es sensible, entonces tiene que haber un encriptamiento, un montón de cosas que son delicadas, porque si a uno se le roban eso, pues ya pierde ahí el año pues y ahí también si se le roban como los datos del usuario, pues se pueden hacer muchas cosas delicadas, entonces es para ilustrar un poco las dificultades pues técnicamente que tienen que resolverse en GSM pues y en los celulares en general, pues obviamente hoy en día se hace, pero en ese momento tuvo que hacerse un esfuerzo importante pues y unas evoluciones para ir cubriendo todo eso de lo que le estoy hablando, ¿cierto? Entonces ahí hay unas denominaciones técnicas, la estación móvil es el celular como tal, ¿cierto? La estación base son las torres estas que están en todas partes, ¿cierto? Que tienen que cubrir geográficamente las células, las celdas. Ya entonces sabemos por qué es necesario tantas estaciones base. Por la frecuencia tan alta que se opera, las señales tienden a chocarse bastante con los obstáculos y entonces hay que poner más estaciones base para poder que no se pierda tanto la señal, ¿cierto? Entonces al principio, por ejemplo aquí en Colombia, mucha llamada perdí, pues caída, o sea, se caía la llamada, o si una persona está en un pueblo, es muy difícil a veces comunicarse, todo eso, porque se depende obviamente del número de estaciones base que haya. Cuando entró Hola, por ejemplo, que es lo que hoy se conoce como Tigo, Millicom, pues perdió mucho porque lo pusieron a trabajar en una frecuencia un gigahertz más alta. O sea, no empezó operando en esa frecuencia, sino en la de 1915 MHz. Y entonces, por razones de propagación, claro, ya el bulto, porque las señales se pierden todavía más, se chocan más con los obstáculos, entonces se necesitan más estaciones base. Entonces, por eso es la que en ese momento eran las críticas pues de Hola, de los usuarios de Hola, y también ellos dieron un montón de promociones pues para que la llamada fuera muy barata y todo eso, para que la gente se metiera a planes con ellos.
porque las señales realmente era más difícil para ellos, porque comparados con Cell y con PellSouth, entre comillas, tenían que poner más estaciones base la empresa para garantizar la comunicación a los abonados. Otra cosa pues que se presenta en ese momento, pues estoy hablando aquí de Colombia, es que los equipos están amarrados a los operadores, ¿cierto? Básicamente uno le compraba también el equipo al operador. Obviamente no hay portabilidad, pues como se llama hoy en día, en ese momento. Ahí están pues, y estos registros, entonces cuando yo tengo, digamos, un plan, ¿cierto? Aquí en Medellín con un operador, digamos que ese operador tiene la oficina aquí en el centro, pero ¿qué pasa cuando yo me voy para un pueblo o para otra ciudad aquí en Colombia? ¿Cómo se consulta si yo sí tengo saldo o no? Entonces ahí vienen esos registros de usuarios visitantes, donde de una manera ahí dinámica el celular con los datos del email, de la SIM card y todo eso, va compartiendo unas contraseñas, unos datos que son muy secretos, pero tienen que ser consultados también dinámicamente. Eso tiene que ver con los centros de autentificación. Estoy haciendo referencia pues a los aspectos que tendrían que ver aquí con la codificación criptográfica, ¿cierto? Es decir, todos los conceptos que ya hemos visto antes de codificación en la fuente, codificación de canal, codificación criptográfica y codificación de línea siguen existiendo obviamente para todo este tipo de servicios, porque ya son muchos requerimientos para que el sistema pues obviamente sea confiable y que funcione bien. Entonces aquí ya vienen pues como estos esquemas, ¿cierto? De las terminales, de los location registers, pues donde están los formularios con mis datos, donde se hace la autenticación de las transacciones, de las llamadas a los fijos, todo eso. Entonces viene una serie de protocolos para poder hablar con las otras redes, ¿cierto? Y bueno, y entonces si hace una llamada de aquí a acá, ¿cuánta plata cobra, por decir algo, Concel? ¿Cuánta plata cobra ETB o EPM? Ese tipo de cosas también tienen que irse resolviendo. O ya después EPM le cobra a Concel, bueno, todo eso por la llamada, ¿cierto? Bueno, ¿qué indicativos se hacen para llamar de un móvil a un fijo o de un fijo a un móvil? En esta primera generación de celulares eso todavía no está del todo resuelto y bueno, y son cosas que se van presentando ahí. Las antenas son externas a los equipos, todavía son equipos con antena también. Y bueno, y ya entonces se van presentando una serie de inquietudes en cómo yo le puedo ir dando internet como a estos celulares, ¿cierto? Entonces, ahí ya se van presentando pues como unas inquietudes que van forzando a 1.5G o a 2G. Entonces, sí, digamos que aquí pues se hace un recorderis de por qué las celdas, por la pérdida pues de señal. Entonces se tienen que hacer una gran despliegue. Esto es toda la plata que tiene que invertir pues el operador, aparte de toda la plata que pagó ya pues al Estado por utilizar en concesión, ¿cierto? Como en alquiler, por así decirlo, ese espectro durante 10, 15, 20 años. Unas cosas de... Lo menos se escucha.
Bueno, volvimos, no sé si me escuchan ya otra vez. Ah, bueno. ¿Dónde quedamos? ¿Hasta dónde me...? Estábamos por acá. Entonces estamos hablando pues de las celdas eh, y de los centros de switcheo y todo eso, ¿cierto? Que existe también en telefonía fija, al igual que la telefonía móvil. Acá se muestra un esquema de más o menos cómo es una transacción. Entonces, lo que llaman aquí estación móvil es el celular como tal, pues la terminal, la estación base, que lo que hace es recoger todas las señales de todos los celulares de ese mismo operador, digamos, ¿cierto? Que están en su área de cobertura, pasarlos a los centros de switcheo, a los centros de conmutación y empezarlos a meter pues como en todo el proceso de hacerlas, hablamos pues para el caso de las llamadas, ¿cierto? De poder contactar con ese número, poder hacer el camino, digamos, si es otra, o si a otras celdas, o si es a una red de telefonía fija, o si es a otra ciudad, bueno, todo eso. Entonces aquí lo que se muestra, pues obviamente sin entrar en detalles, simplemente es para ilustrar, miren que acá se muestra un poco la parte de la encriptación, ¿cierto? O sea, aquí donde están como todos estos dibujitos, estos simbolitos, significa que son mensajes encriptados. Y esto debe ser transparente para uno, ¿cierto? Precisamente todas esas validaciones y esas autenticaciones se hacen todo el tiempo, así uno no esté llamando, entre el móvil y la estación base, ¿cierto? Por eso es que, digamos que ya para algunas investigaciones, incluso pues con la fiscalía y todo eso, hay veces a uno lo pueden ubicar por el celular, sin necesidad de GPS estoy hablando, ¿cierto? Porque la estación base continuamente se está conectando al móvil y el móvil continuamente se está reportando a ella para que la estación esté como preparada, por así decirlo. O sea, el operador sabe dónde estoy yo, entre comillas, y ya me tiene identificado para que yo voy a hacer una llamada, entonces la estación base, o sea, uno siempre se reporta y se une, digamos, a la estación base más cercana y ella lo va atendiendo durante ese tiempo, así uno no esté llamando, ¿cierto? Para proveerle servicios, para mandarle mensajes también, para mandarle publicidad o algunas promociones, alguna cosa. Pero esto pasa todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, todos estos registros existen y ya geográficamente, porque a uno también lo puede, uno puede, digamos, estar reportado, digamos, a 3 estaciones base al mismo tiempo, ya por un concepto, pues, hasta geométrico que llama trilateración o triangulación, se puede tener unas coordenadas más o menos de dónde está el equipo, dependiendo de la intensidad de señal a las 3 estaciones base más cercanas. Y como hay tantas estaciones base, eso es totalmente posible hoy en día. Entonces, sin GPS, a uno, pues obviamente lo pueden trilaterar, pues, y ubicar por celular también. Y aquí está un poco, pues, como esa ilustración de los protocolos, pues también lo mismo, sin entrar en detalle. Los protocolos propios, digamos, de la telefonía móvil son estos que llaman MAP acá. Y ellos tienen que trabajar con otros protocolos, que es el que llaman aquí señalización semáforo número 7, que es los protocolos con los cuales hablan los celulares con los sistemas de la telefonía móvil, de la telefonía fija, pues clásica, ¿cierto? Y aquí está mostrando precisamente cómo también se van viendo esa conversación con TCP/IP, ¿cierto? Es básicamente eso, porque ya se va descubriendo que se tienen las potencialidades, entonces lo que van haciendo las diferentes generaciones de celulares es ir evolucionando a cubrir esas conversaciones con las otras redes y a proveer servicios. Entonces acá ya pues a nivel de los dispositivos, obviamente, ¿cierto? Los ladrillos, los bricks, muy grandes, muy pesados, con antenas exteriores. Eso sí, pues hay veces que estas cosas no alcanzan ni el berraco, pues, o sea, muy, muy grande. Bueno, 1G. Ya después se presentó esta tendencia de bajarles considerablemente pues el tamaño a los celulares, todo esto pues lo experimenté yo personalmente, sus papás imagino, en su casa, no sé,
por allá, no sé si era todavía celulares guardados para en un cajón, pero aparecen estos celulares. Aquí en Colombia, como les digo, era casi había que comprárselo al operador y bueno, no había interoperabilidad todavía. Y ya se presentan unas inquietudes para ver cómo puedo tener servicios de Internet ahí. Entonces ya es posible de pronto hacer algunas navegaciones ahí muy básicas, pero muy caras también, o sea, carísimas, donde uno, no es que de hecho uno no podía, es que aquí en estas terminales básicamente no se puede cargar una página, ya de pronto en unas de estas sí, en un 2.5G exacto, ya se puede cargar como una página, pero lo mismo, ahí se le iba todo el paquete de datos a usted cargando una página, pues que entonces son evoluciones y entonces obviamente tienen que cambiar la infraestructura, los terminales, los equipos y ya aparece pues la SINCAC como habíamos dicho antes y otras cosas para poder sostener todo eso. La tecnología, de pronto aquí no está explícito la tecnología que permite eso es GPSR, creo. Voy a comprar aquí un momentico por un lado. No, pero no es GR. Es una tecnología de radio. Dice, es GPRS. Es que es viejita, entonces aquí por eso no aparece una. Es GPRS. Para de pronto es. Esta tecnología, esa sigla que yo acabo de anotar ahí, es la que permite, resuelve precisamente cómo vale como Internet a un celular. Y se llama GPRS, aquí está, GPRS, porque habla de paquetes, ¿cierto? Y si ustedes miran la historia de Internet, precisamente el éxito del Internet son los famosos paquetes, es decir, es poder partir, digamos, la información en paqueticos, marcarlos muy bien, ¿cierto? Transmitirlos a través de toda el modelo, pues siguiendo el modelo ISO-OSI. Entonces, los famosos paquetes es lo que permitió que por internet, si por ejemplo uno está bajando un archivo o está cargando una página o no sé, una cosa, y de pronto es muy pesado, eso se pueda mandar como en paquetes, incluso por diferentes rutas, por diferentes servidores y todo eso, y yo al final pueda recibirlo en la misma parte. Ese es el éxito oculto, pues, uno de los conceptos que está detrás del éxito de Internet. Entonces, GPRS lo que hace es básicamente copiar ese modelo de los paquetes, pero de paquetes enviados por radio, ¿cierto? Como se dice ahí, porque en Internet se envían básicamente por cable, pues, así sea por fibra óptica y todo eso, pero el cambio acá es que se tienen que enviar por radio, ¿cierto? Entonces GPS hace la maroma ahí, digamos, para poder mandar esos paquetes por radio y ya permite una navegación, ¿cierto? Entonces, que enviar y recibir emails, navegar, miren las velocidades, pues esto da risa hoy en día, pues y más a ustedes de pronto les puede dar más risa que los más jóvenes y están acostumbrados a otras velocidades, pero eso es como lo que había en ese momento. Y caro, pues obviamente, caro pues la navegación. Ya luego vienen otras terminales, ¿cierto? Ver videos y todo eso, pero muy suave, pues, y muy baja resolución, se queda descargando pues toda la vida, no sé. Pero entonces ya vienen otras mejoras ahí. Obviamente, con esta generación entonces va incrementando, pues, ¿cierto? Si ahorita estamos hablando de kilobits por segundo todavía, ¿cierto? Aquí ya se habla de kilobits hasta megabits por segundo. Bueno, y aparecen ya otras evoluciones muy. Con los celulares se dio algo pues llamativo y fue que hubo un tiempo donde redujeron pues mucho su tamaño y hoy en día ya volvieron a crecer un poco más por la cuestión del video, pues digo yo, para poder ver los videos ahí. Entonces ya se van mejorando, ¿cierto? Esos data rates
Y entonces ya viene como la generación intermedia después, 3, 3.5, ya vimos que hay 2, 2.5, todo eso. Se habla pues, obviamente esto requiere unos, o sea, no solo equipos nuevos, terminales pues hablo cierto por parte de los usuarios, sino que los operadores también tienen que ir haciendo sus ajustes pues y cambiando torres, cambiando switches, cambiando, estoy hablando de gabinetes pues de equipos, cierto, de servidores, no sé, de Power Station, todo eso para poderle dar la cobertura pues y a sus usuarios. Una cosa también es que por ley, cierto, por ley, los operadores deben poderle dar, siguiendo a, ¿cómo se dice? Le tienen que poder seguir pudiendo dar soporte a los abonados viejos. Es decir, a mí personalmente me tocó pues devolver, entre comillas, ya el South o Movistar, creo que ya llaman en ese tiempo, hice una campaña para recoger los celulares que no tenían SIM card y le dan a uno con SIM card, pues. Pero era eso, por ley, ellos no pueden decirle a uno, como usted no tiene SIM card, ya simplemente usted no puede seguir utilizando la red, sino que lo que tenían que hacer era por ley decirle, bueno, si para poder seguirle dando soporte a los usuarios viejos suyos, entonces haga alguna cosa para que ellos se desmovilicen, digamos, pues, y entreguen el celular viejito y usted les da uno nuevo y ya sigan, pues, cierto, o sea, por ley, una generación vieja tiene que tener un soporte todavía por parte del operador. Entonces, bueno, creo que esto ya lo he contado acá, pero en estos días yo veía a un señor con un 1100 todavía, pues, y allá campesino, allá muy teso, pues, muy bacano, porque, no sé, una verdad que era, pues, si funciona, pues, un Nokia de esos todavía. Y yo decía, pues, el señor realmente un campesino se veía, pues, que le tocaba bolear, pues, asadón todo el día y tener las manos, estar metido en, ensuciando las manos, pues, trabajando en el campo todo el día. Yo decía, ¿para qué? Pues no necesita más también. O sea, hay veces que los usuarios también tienen unas necesidades particulares, de pronto el señor solamente lo necesita para llamar, entonces bacano, pues para eso pues que debe ser así también. Esto ya es un poco un detalle, ¿cierto? Del diagrama de bloques de lo que tiene un celular. Pues este no es de última generación, este podría ser un 3G, pues 3.5G. Pero entonces es como para ilustrar un poco también, ya se imaginarán cuántas cosas debe tener internamente, ¿cierto? Entonces mire que tiene por aquí un modem análogo, ya un modem digital, digamos. El modem, mire que me tiene 4 modems, según él, pues cierto, modem análogo, otro modem, que lo llama así modem solo, modem celular y modem MCU. Entonces imagínense, si es complicado pues manejar un tipo de comunicación, ya manejar no sé cuántas comunicaciones. Bueno, Wi-Fi, la parte de los procesadores, pues ya vemos que hoy en día los procesadores de los celulares son de múltiples núcleos, no sé qué, una locura, pues, o sea, tranquilamente hay por ahí portátiles que tiene uno todavía que son más pelles pues que el celular, o sea, son de prestaciones más bajas que incluso el mismo celular de uno. Entonces, hoy en día los celulares son una locura porque como pueden soportar tantos servicios, entonces el reto precisamente es meter eso en una misma cajita que siga siendo pequeña, que la antena esté impresa, no sé qué, bueno. Y las otras cosas, pues, obviamente, de las pantallas, de los colores, de la cámara, alta resolución, no sé qué. Bueno, entonces, eso es precisamente uno de los retos por los cuales seguramente los móviles, las terminales, pues, como tal, ¿cierto?, van cambiando. Yo, por ahí tenía una inquietud, pues, con 5G, enseguida se las comento, porque pensaba que los móviles iban a ser como más futuristas, pero ya hay móviles por ahí 5G. Entonces, bueno, que a mí se me parecen todavía mucho los de 4G, pero bueno, ya ustedes tendrán de pronto más que decir sobre eso. Aquí hay unos datos pues de este celular, ¿cierto? Las frecuencias con las que opera. Mire que este ya soporta, exacto, es que la frecuencia que la operaron, le asignaron, por ejemplo, a Ola aquí cuando a Ola lo cabecearon, pues como se dice por ahí popularmente, o sea, le dieron la frecuencia más difícil de operar en ese momento, que era esta nueva de 1.9 GHz, que es esta, de PCS, de los servicios comunales, personales de comunicación, pero realmente esto es lo que llama un celular de doble banda, pues antes, al principio también aquí no era tan fácil que el celular tuviera las dos bandas. Hoy en día ya todos lo tienen, pues, pero en ese momento no, uno tenía un celular, por ejemplo, que fuera de Concelón Movistar y
así uno, digamos, cambiara la cíncara y todo eso, si no era de doble banda, no le servía para Ola o para Tigo, pues, ¿cierto? Entonces son cosas que hoy damos por sentadas, pero que no siempre fueron así, digamos, ¿cierto? Aquí está como todo el detalle, pues, es todo un cuento, pues, ya es. Hablemos ya de 4G, entonces, que es donde estamos, digamos, que aquí en Colombia, pues, estoy refiriéndome, ¿cierto? Aquí en Colombia entiendo yo que estamos en 4.5G, es lo que entiendo yo. Si de pronto alguno tiene un conocimiento, pues, o algún dato diferente, lo puede compartir, pero pasa que hay veces también por publicidad, los operadores hay veces que hacen promociones con generaciones que realmente todavía no están funcionando. Es decir, por ejemplo, se hacían publicidades de 4G cuando realmente era 3.5G, y etcétera, ¿sí me entiende? Y el gran usuario, pues, no sabe eso. Pues el gran usuario que no sea ingeniero, pues, o que no conozca estos temas, le dicen que ya está en 4G y realmente está en 3.5G y la persona cree, pues, ya son cuestiones, pues, eso es lo que llamarían, pues, publicidad engañosa un poco, pues, pero hay veces en las reglas del mercado eso se permite. Y bueno, ahí vamos. Entonces, ahora la evolución, pues, digamos, acá fue precisamente lo que llaman LTE, que es el salto de GSM, digamos, y es como lo que regula ya 4G. Entonces, aquí hay como un resumen, pues, ¿cierto? Desde 0G, 1G, 1.5G también podría llamarse, pues, con la SIM card, 2G, 3G, 3.5G, 4G, y ya, como muchas cosas, hay veces que nosotros sí nos demoramos unos añitos para entrar, pues, pero increíblemente, pues, o no sé, para destacar, Colombia realmente tiene una telefonía móvil muy buena, me parece a mí. Pues es una opinión personal. O sea, porque en otras, por ejemplo, en una charla que yo fui una vez con unos estudiantes de ingeniería de telecomunicaciones, la gente se quejaba, que no, que el celular acá, que no sé qué, pero a mí, pues personalmente, que soy viejito, pues y que me ha tocado desde que no había internet, o desde que no había internet, cuando fue llegando internet aquí a Colombia, desde que no había celulares, que fueron llegando los celulares, y a todo lo que tenemos hoy en día, me parece que tenemos un servicio, y yo, pues, y lo repito, no estoy haciéndole propaganda a nadie, muy bueno, porque de hecho y muy moderno, pues. O sea, obviamente, por ejemplo, en Corea creo que ya se venden los celulares 5G y en otros países, pues, pero en Corea del Sur estoy hablando, pero nosotros también tenemos que ser, pues, también como realistas. O sea, nosotros no somos Alemania, no somos Francia, no somos Estados Unidos, no somos Italia, no sé, no somos Finlandia, no somos Corea del Sur. Entonces, hay veces que también como querer, pues, que el celular que estrenaron en Corea del Sur el año pasado ya esté acá, pues, y todos los servicios que se soportan allá se soportan acá hoy. Ya me parece que es un poco también desenfocado, pues pienso yo. Ya si alguno piensa que eso es ¿cómo se dice? Una opinión muy corta o muy conformista, pues, le respeto totalmente eso y puede que tenga razón. Yo simplemente digo que hay veces que nosotros también debemos ser conscientes del país que tenemos. O sea, nosotros somos un país todavía, en mi opinión, en vías de desarrollo. O sea, que en unas cosas, en unos temas tenemos atraso hasta de 100 años comparado con las potencias del mundo. Entonces ya como pretender pues que estamos en lo último en Guaracha, pues en todo, me parece a mí algo presuntuoso, pues algo cierto, algo un poco desenfocado. Entonces si ustedes miran también con otros países, por ejemplo, suramericanos, lo que es conectividad y todo eso, somos de los mejores. Lo que es, por ejemplo, Paraguay, algunos países, Uruguay, algunos países por aquí abajo, nosotros les llevamos mucha ventaja, por ejemplo, en Internet y en conectividad y en velocidades de transmisión y todo eso. Entonces, hay veces que también somos como muy agrandados, se diría, pues por ahí no sé cómo, pero ves que para un poco desenfocados, pues también tenemos que ser realistas, hay que estamos bien. Acá es un reporte, pues cierto, de un poco de Colombia, con unas cifras de los tres grandes operadores, ¿cierto? Les pregunto, de pronto ustedes tienen datos sobre esto que les voy a preguntar. ¿Qué pasa con
Por ejemplo, ¿qué pasa con la telefonía móvil de otros operadores? Alguien que, no sé si alguien me recuerda a otros operadores que no sean estos pues que estaba mostrando yo acá, o otros servicios de telefonía móvil que uno pueda comprar planes. Me estoy refiriendo, sí me hago entender. Es que no, a ver, hombre, por ejemplo, hay una telefonía que, eso, Avantel, hay otra que es, gracias, Avantel era una de las que me estaba, exacto. Eso que dice Cristian es muy importante. Realmente estos operadores, eso, Virgin, no sé, Telefonía Éxito, pues, o no sé, otras telefonías que hay por ahí, muchas veces operan sobre infraestructuras de otros, de estos grandes operadores, digamos, ¿cierto? Algunas de ellas como que subarrendan, pues, por así decirlo, exacto. Lo que decía también por acá alguien, eso, lo que dice Juan Diego aquí es muy cierto. O sea, por ejemplo, Avantel ha sido una, pues yo nunca la he utilizado ni nada, pero tengo entendido que es histórica, de hecho. O sea, de hecho, eso era pues mucho también de los, muy, como llaman aquí, pues los mafiosos, pues antes, o sea, y de mucha gente que era dueña de fincas y hasta pues obviamente narcotraficantes, guerrilleros, todo el mundo. Eso se ha utilizado acá mucho en territorios, eso, en el campo, digamos. Y también ha habido incluso algunos líos legales ahí con el uso del espectro por parte de esas empresas. Entonces, porque en algún momento se han encontrado algunos vacíos donde se ha aprovechado pues hasta los que llaman los actores del conflicto para tener comunicaciones ahí. Y lo mismo, por ejemplo, el famoso pues teléfono satelital que tenía Pablo Escobar, o el teléfono satelital que tenía el Mono Jojoy, pues todo eso, o Raúl Reyes, eso toda la vida ha existido. Entonces, también es una, ¿cómo se dice? Es un escenario de oferta y demanda. Es decir, llegó un momento en que ellos tenían la plata y lo mandaron a comprar y se los vendieron. Ay, como pagaba la cuenta, le dan el servicio, no importaba quién era, ¿cierto? Entonces, en eso también se presentan como ese tipo de vacíos. Pero entonces aquí hay una cifra, ¿cierto? Hoy en día entiendo que no están, pues Colombia se está preparando para 5G. 5G tiene también unos retos muy pegados, es una cosa muy llamativa, pues bacana, me parece a mí, muy pegado al IoT. O sea, 5G veo yo que está muy pegado de los, pues también de las demandas de los usuarios, ¿cierto? Del gran público, como se diría por ahí, pero tiene un enfoque muy importante hacia el IoT y hacia las demandas del IoT, de las Smart Cities, si se quiere, pues de la famosa cuarta revolución industrial, de todo eso. Entonces, por aquí hablan pues de, obviamente, las tasas de transferencia, si recordamos desde los primeros esfuerzos que se hicieron por transmitir Internet, que son kilobits por segundo, ¿cierto? Aquí ya se habla de gigabits por segundo y más. Entonces, hay unos retos que se siguen trabajando, ¿cierto? Mucho más larga vida de las baterías, ¿cierto? Ir eliminando la parte de los cargadores, ojalá pues del todo. Obviamente más ancho de banda. Otros escenarios del famoso, este táctil internet, sinceramente no sé qué es, pues Bill Gates en una conferencia hace mucho tiempo hablaba de las interfaces táctiles y holográficas, no sé si tiene que ver con eso, es decir, que el internet, las pantallas y todo eso ya es como mucha aparición de los hologramas y todo eso, de eso ya existe, de hecho hay servicios ya de holografía. Y bueno, y todo lo que ya tenemos también debe hacerle soporte y mejor soporte, pues y mejor velocidad, ¿cierto? Entonces aquí ya como ilustrando, aquí muestran, ¿cierto? Ya como una diferencia en una película de HD, como las diferencias en la descarga, ¿cierto? Dependiendo de la generación. De pasar de minutos, de más de una hora a segundos apenas, ¿cierto? Entonces ya es un salto grandecito. Aquí está pues la referencia donde saqué esta información. Y aquí entonces como un overview pues de todo esto, ¿cierto? Entonces de 1G desde los 80, digamos, ¿cierto? Y aquí se va mostrando como con un relojito también cómo va aumentando la parte de la transferencia digital
Y algo interesante de eso que dicen aquí de impacto en la industria, ¿cierto? Entonces, mire que por eso decía que esto del 5G, si uno empieza a mirar, está muy enfocado al famoso, la cuarta revolución industrial, el Internet de las cosas industrial, y obviamente el Internet de las cosas en general como paradigma. Entonces, si miren como datos aquí, pues de todas maneras llamativos, o sea, se dice que 4G es como liberado, pues presentado en 2009, y nosotros, digamos, como usuarios, aquí en Colombia no sé desde qué año lo estamos disfrutando, pues, o experimentando. 5G se dice, pues, que fue como liberado, presentado, pues, en sociedad, ¿cierto? El año pasado, y como les digo, ya entiendo, pues, que en Corea del Sur y en otros países ya hay terminales, pues, hay servicios de 5G, ya hay gente utilizando, pues, como todos esos grandes anchos de banda y todo eso, ¿cierto? De gigabits por segundo. Pero una cosa que quería pues aquí como hacer énfasis es esta parte que muestran aquí como el impacto en la industria, ¿cierto? Que es grandísimo. ¿Y por qué lo dicen así? Porque como estas cosas que dicen acá, debe estar ready, pues IoT ready, o sea, son celulares y preparados como para todo este escenario de las ciudades inteligentes, de los servicios, del Internet de las cosas, del Internet de las cosas de la agricultura, del Internet de las cosas médicas, del Internet industrial de las cosas. Entonces, muy bajo retardo, ¿cierto? Alta confiabilidad. Una cosa importante es que 5G opera en frecuencias mucho más altas, en gigahertz, mucho más altos de los actualmente utilizados. Y la idea es que estén preparados para operar y ¿cómo se dice? Soportar, es decir, dar apoyo a servicios y a aplicaciones y a cosas de la logística, ¿cierto? Autónoma. Los robots de guiado autónomo, todos estos robots para logística que Amazon y todo el mundo pues ya está utilizando. Máquinas autónomas, los mismos carros, ¿cierto? Autónomos. Hoy en día pues más que evidente pues lo del teletrabajo y todo eso, las necesidades pues que hay ahí. Y esto del edge computing, que es como una especie de paradigma donde, pues que es lo que estamos experimentando hoy en día, de la parte de la nube, del cloud, y otros escenarios que llaman, por ejemplo, fog computing, que es hacer una descentralización de la nube en unas arquitecturas flexibles también de cómputo, digamos, distribuido, donde precisamente todas las tareas y los servicios y aplicaciones que soportan el IoT también están corriendo en diferentes servidores, en diferentes puntos de una arquitectura reconfigurable y fácil, pues siguiendo un poco la analogía de lo que decíamos con las redes de IoT. El edge computing es como una especie de analogía de lo que buscan las redes inalámbricas de sensores y el IoT, pero reflejado en el mundo de la computación, ¿cierto? Es decir, arquitecturas flexibles, reconfigurables, no centralizadas, todo eso. Entonces, a eso apunta 5G, ¿cierto? Que ya está por ahí andando, pues. Entonces, en Colombia hay un plan de MINTIC, ¿cierto? Es un libro, digamos, documento que es del año pasado, y ahí está, pues, como la hoja de ruta de lo que se va a hacer, pues, ahora y en el próximo tiempo. Entonces, hay unas fases. Para finales del año pasado, pues, estaba la elaboración y publicación del Plan 5G, que es el documento que acabamos de ver la portada. La Agencia Nacional del Espectro y MINTIC, entonces tienen esta segunda, dicen que para el segundo trimestre, o sea, ya para estos días, identificar las necesidades del espectro radioeléctrico. Estas son normativas, pues, ¿cierto? CMR19, que creo que son normativas también de la... es una entidad de comunicaciones también colombiana. Y resolución de liberación de bandas de frecuencias. Una cosa muy importante que si ustedes pueden ir a este documento y verlo, es que hay una reorganización, es como si estuviera haciendo un trasteo, pues cierto, se está moviendo un montón de cosas de un lado para el otro, es decir, de mover algunos servicios, de liberar algunas frecuencias y todo eso, porque precisamente 5G tiene una serie de pedidos muy amplios de nuevos espectros para nuevos servicios, ¿cierto? Que van a ser comerciales. Entonces, creo que ya he comentado pues acá o en otros escenarios que hace poco, por ejemplo, para 4G se presentó algo parecido, sino que en una escala un poco menor, pero por ejemplo unos servicios de
Edatel, ya que hablamos hace un ratico, pues, como de los pueblos y todo eso. Por ejemplo, Edatel, por ejemplo, es una empresa como de Antioquia, ¿cierto? Gubernamental de comunicaciones o de telecomunicaciones, no sé si existe todavía, sería que la liquidaron, no sé, pues hasta yo entendía, existía, pero esta era como la que da la telefonía para los pueblos, por así decirlo, puede ser. Entonces Edatel tenía unas frecuencias para por microondas dar como internet, por decir algo, dar wifi pues con los pueblos, ¿cierto? A Edatel y a la policía y a otra gente, el gobierno les quitó esas frecuencias para venderlas, para subastarlas pues en la subasta de 4G y 4.5G. Entonces, algunas cosas parecidas están pasando en este momento. Ellos están haciendo un inventario, decir, vamos a mover esto para acá y acá para acá, para poder subastar. No sé si la subasta ya pasó, entiendo que por ahí está, no sé si ya se realizó del todo esa subasta. Obviamente los mismos participantes van a ser estos mismos tres que están por acá, pues, perdón, eran Claro, Movistar, Tigo, no sé si habrá más nuevos o no sé, pues, pero bueno, los mismos de siempre, digamos. Y entonces están en ese rasteo pues, de las bandas de frecuencia. Convocatoria para impulsar el desarrollo de aplicaciones de casos de tecnología, tercer trimestre del 2020, cuarto trimestre del 2020, consultas necesidades. La CERES es la Comisión Reguladora de Comunicaciones de Colombia. Esta CMR es una resolución de esta comisión de pronto, no sé. Análisis de mecanismos de administración de bandas de frecuencia, segundo trimestre del 2021. Y entonces esto va a ser como la subasta, yo creo, la grande pues de 5G, asignación de banda de 3.500 MHz, el tercer trimestre del 2021. Entonces, según esto, digamos que de manera oficial, digo yo pues, según lo que entiendo acá, a finales del próximo año estaríamos oficialmente en 5G aquí en Colombia, pienso yo pues, según lo que acabamos de ver, ¿cierto? Cosas interesantes de 5G, del mismo documento que venimos viendo. Miren, el retardo, la idea es pues que el lag pues o la latencia, ¿cierto?, sea muy pequeña. Y si miramos todos esos punticos que están acá, ¿cierto?, de servicios persona a persona, persona a máquina, máquina a máquina, todo esto son requerimientos del IoT precisamente, ¿cierto? Machine to Machine Communication, todos estos servicios autónomos, logística, la producción, todo esto, ¿cierto? Las Smart Cities, la logística inteligente, todo este tipo de servicios. Entonces la idea es que aquí están simplemente mirando, y esto obviamente está en consonancia pues con lo que se ha hecho en el mundo. Si ustedes miran el documento pues extenso, lo que hacen ellos es mirar lo que han hecho en el mundo y ya pues mirar lo que va a pasar aquí en Colombia. Entonces, bacano pues, o como una cosa pues llamativa y que me parece a mí buena, es que 5G realmente es toda una generación celular o de telefonía móvil orientada y adaptada al IoT, el paradigma IoT, cuarta revolución industrial, todo lo que se quiera decir, pues Big Data, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Bitcoin, pues para soportar todo ese tipo de servicios. Entonces, obviamente, y ya pues teniendo experiencias de usuario, pues de navegación y todo eso también enriquecidas pues a lo que tienen hoy en día. Ya para terminar, ya hoy en día se habla de 6G. Pues a nivel de investigación y en todo el mundo ya hoy en día, si ustedes empiezan a buscar papers de 6G, van a encontrar cientos ya publicados de 6G. Entonces, no, ¿cómo así? No hemos llegado a 5G y ya estamos en 6G. Lo que decíamos, ¿cierto? Los departamentos de investigación y desarrollo de las grandes compañías ya hoy en día están trabajando en 6G. Y ya tienen unas exigencias, ¿cierto? O como unas identificaciones de qué es lo que aquí hablan de comunicación integrada, tridimensional, táctil y háptica. ¿Conocen lo que es las interfaces hápticas? ¿Conocen algo de eso? Habían oído mencionar eso. La háptica se llama eso. Una sola C. Por eso es lo que llamarían en español las interfaces.
En inglés, pues como el campo de estudio de eso le llaman haptics. Eso es como por acá Cristian dice que Datel es parte del consorcio de Tigo, ¿cierto? Y que sí lo es todavía, pues, ¿cierto? Sí, eso es una parte de la torta, sino que Datel era como más, pues ya políticamente hablando, ¿cierto? Datel era más como de la gobernación, pues si se quiere, y haciendo pues como esa analogía, aunque ya eso no pertenece realmente. Tigo y UNE pues era más como de la alcaldía, pero ya sabemos que Tigo es Millicom realmente, ¿cierto? Tigo es, hoy en día ya es Millicom, pues que es como una empresa muy grande de comunicaciones que no entiendo que es como es europea también, ¿no? Incluso nórdica. Eh, entonces, se dije, es cierto, mire que ya hablan de una interfaz háptica, es cuando es realidad aumentada, pero también donde yo tengo realimentación, es decir, con interfaces hápticas es posible hacer una operación, no sé si ustedes conocen el caso de, y eso es pues ya entre comillas, voy a ponerlo por aquí en un momento, si conocen el caso de lo que llaman el robot Galileo, que es para hacer operaciones. Eh, pero no, es que esto ya es, operación por acá, sería, eh, eso, no es Galileo, sino Da Vinci. Bueno, a ver si es este por acá, sí, vamos a ver por aquí. La imagencita me como para ilustrar un poco eso. Son este tipo de interfaces. O sea, entonces la idea es robot Da Vinci, ¿cierto? La idea es que con esa serie de brazos robóticos que tenemos ahí, o sea, es una operación teledirigida. O sea, y esto existe, pues, como les digo, hace tiempo ya en el mundo. De hecho, la primera operación la hizo pues un doctor en Europa, un cirujano en Europa, y la operación la hizo en Estados Unidos. Ahí esto lo sacó. Pero entonces, lo que se hace es que este señor acá con esta, ¿cierto? Como con este interfase, digamos, ¿cierto? Mire que él mete las manos como una especie de guantes ahí y él realmente, la idea es que él debe sentir, cuando él hace una incisión, por ejemplo, allá en el paciente, él debe tener esa alimentación aquí en las manos también. No sé si se entiende más o menos la idea de lo que estoy diciendo. Entonces, es una realidad aumentada, pero real, pues, entre comillas. Es decir, yo tengo una realimentación hacia esa distancia de calor, de otras sensaciones, pues, incluso una experiencia más realista que ya es llegar, pues, como el 3D y la realidad aumentada como otro nivel, pues, ¿cierto? Entonces ya se supone que las interfaces, por ejemplo, para 6G deben poder ser de ese tipo. Y el ancho de banda hasta de 3 terahertz. Miren una cosa muy importante acá que es increíble pues para mí. Yo pensaba, por ejemplo, todo lo contrario pues y de hecho sigue siendo para mí increíble. O sea, por ejemplo, 3G, perdón, 5G, se habla de un espectro entre 3 y 300 gigahertz. Hoy en día, estas frecuencias de tantos gigahertz, de hecho, eso nunca se ha utilizado en servicios comerciales, solamente se ha utilizado para satélite y exploración del espacio profundo. Entonces, uno de los retos mayores ahí es trabajar con unas frecuencias tan altas, porque incluso a nivel de electrónica es una locura, pues, o sea, trabajar con frecuencias tan altas, las señales, las guías de onda, los efectos, una resistencia en gigahertz. El modelo de una resistencia en gigahertz es una resistencia en serie con una inductancia y en paralelo con un capacitor, ¿cierto? Entonces, ¿qué diremos? Pues, no sé, a terahertz. Entonces, ya es una locura, pues yo no sé sinceramente cómo lo van a hacer, pero el hecho es que ya lo van a hacer y ya lo anunciaron, entonces es como lo más increíble pues de 6G y lo que viene. Entonces, esto era como para dar pues cierto un overview ahí pues de la telefonía móvil y los servicios que vienen, ¿cierto? No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues tratamos de presentar, ¿cierto? Como desde lo que ha habido pues históricamente hasta lo que viene. Básicamente, ¿cierto? El enfoque de la charla, pues yo ahorita les voy a compartir también ahí en el espacio de Teams la
presentación y también pues luego les estaré compartiendo el video. Si se me había olvidado poner a grabar desde el principio, pero ahí logramos grabar pues como la parte final de la charla. Esto es lo que es telefonía móvil. Bueno, una cosa que si era una duda, pues, y les digo, es que parece, pues, o al menos, no sé, yo tenía una visión un poco diferente de los terminales, pues, para 5G, pero al menos, pues, obviamente los celulares de 5G, pues, seguramente son diferentes a los que tenemos todos o a los que tienen ustedes, pero uno, pues, no sé, en algún momento se hablaba de unos celulares como transparentes, no sé si eso existe, pues, eso era más ciencia ficción o no se alcanzó a hacer, no sé qué pasará, pues, igual me imagino que no, aquí en Colombia, de aquí a que salga 5G oficialmente, ya veremos también celulares y pues, como terminales muy locas, pues, o muy futuristas, pues, también en el mundo, ¿cierto? Pues por eso es que no puse como fotitos, pues, de cómo son los terminales de 4G y 5G, porque ya, pues, son los que conocemos y en 5G los terminales tienen todavía, pues, puede que tengan un campo de crecimiento, se habla mucho de los hologramas, de todo eso, pues ya se está trabajando con eso, ya existe, ya están utilizando. Y bueno, eso es lo que nos espera. Entonces, eso en cuanto a la parte de telefonía móvil. Bueno, ya por ahí algunos me compartieron los resultados de la práctica pues, que estaban haciendo con Bluetooth y con la aplicación y con Proteus. Y nos queda pendiente entonces vamos a hacer, en el final vamos a hacer vamos a hacer una asignación práctica y también vamos a hacer como una especie de cuestionario para que lo resuelvan, pues una asignación teórica. Entonces, como las fechas están para terminar el semestre como la otra semana, pienso que podemos hacerlo así, o sea que yo les asigno la asignación práctica, pues el componente práctico se los asigno hoy, entre hoy y mañana les envío pues como lo que hay que hacer. Está muy en consonancia con lo que acabaron de hacer. O sea, ya pues el avance con lo que presentan pues que había que hacer con Proteus y comunicarse con la aplicación y todo eso les sirve. Entonces, sino que digamos que el tema que vamos a validar en la aplicación práctica o en la parte práctica al final sería lo que llamamos códigos longitud variable, lo que vamos a verificar ahí al final. Yo les mando pues la hojita pues básicamente con lo que hay que hacer, pero el tema digamos como tal es eso. Que ya con lo que hemos visto pues tenemos la capacidad de entenderlo y hacerlo, pues de verificarlo. Y haríamos la parte teórica, la podemos hacer el próximo miércoles, es decir, nos encontramos, yo propongo esto, pues nos encontramos el miércoles, yo les presento como qué es lo que hay que hacer, se los comparto y ustedes me lo devuelven pues ya como acordemos, si me lo devuelven ese mismo día o al día siguiente. Entonces, digamos que en este último 30% la propuesta es pues como evaluar 10, 10 y 10, es decir, estas prácticas que hemos hecho de codificación criptográfica, de la que estaban haciendo pues entre la semana pasada y hoy, pues que la parte del Bluetooth, todo eso, ¿cierto? De la aplicación de Proteus. Tenemos un 10% por la parte de estas prácticas. Tendríamos otro 10% por la parte práctica del final y otro 10% por la parte teórica del final. Eso sería pues como lo que nos resta y lo estaríamos terminando de aquí por ahí al viernes de la próxima semana, pues todo. Eso es como lo que está proyectado, pues según las fechas originales, digamos, del semestre como están planeadas. No sé si tiene alguna inquietud, alguna observación respecto a eso. Bueno,
Listo. Sí, los videos, había un problema para compartirlos porque, no sé, yo pregunté con otros profes y todo y que me dicen que es como, pues, o sea, en esta cuenta de Teams y en Stream, que es por donde también se comparten los videos, yo tengo una cuenta que es como la cuenta de empleado mía, ¿cierto? Como se dice, institucional, pues, de la organización, pues, y ustedes están en otro dominio, por ejemplo, que es TAU, ¿cierto? Pues aparte de los emails personales. Entonces, bueno, yo le hice eso por todo lado y no fue posible compartirlos por allá. Entonces, por eso, al final, lo descargué y lo compartí en YouTube. Lo que voy a hacer entonces es compartir también, al menos los otros videos, pues, que van a ser digamos, para el tema, digamos, del final teórico ahí, en YouTube. Pues yo los descargo y los compartí, les envío el link de YouTube. Y también, pues obviamente, el material de apoyo pues para eso es estas presentaciones de los últimos temas que hemos visto. Entonces, esa sería pues como la ruta o lo que nos queda pendiente. Digamos pues que en la parte práctica ya somos conscientes pues de lo que hemos tenido que experimentar este semestre pues con la cuestión del aislamiento que estamos todos aquí en Colombia y en muchas partes del mundo, pero digamos que como, no sé si como consuelo pues o como información al menos, la idea es que en otros cursos, por ejemplo con el curso de telemetría, realmente también se experimentan con muchos dispositivos y cosas que de pronto no pudimos experimentar ahora como hardware pues en este momento, y yo esperaría pues que ojalá lo podamos hacer prácticamente, ¿cierto? Con los dispositivos en la práctica, por ejemplo en telemetría y telecontrol, que es la materia como que cierra este ciclo pues de formación que así fue planeado pues en este pensum, ¿cierto? Es un ciclo que cubre la parte de comunicaciones que empieza puntualmente con comunicaciones análogas, que continúa pues con este curso que es comunicaciones digitales, y que cierra con telemetría y telecontrol. Ese ciclo se diseñó así, pues, y cuando se hizo la propuesta, pues, en la cual yo participé y participaron otros profesores como el propio, pues, Juan Guillermo, profe Camilo Flores y otros profesores, pues, del programa, es porque se identificó que en estos temas es como muy importante la formación de los ingenieros electrónicos, digamos, tradicional, pues, desde el enfoque tradicional, pues, de la denominación del programa de ingeniería electrónica. ¿Por qué? Precisamente por lo que tenemos hoy en día, porque antes, digamos, hace años, un electrónico pues era como muy centrado en el hardware, por así decirlo, un ingeniero electrónico. Cuando yo ya me estaba graduando por allá a principios de este siglo, empezó pues a llegar aquí a Colombia este tema de los microcontroladores y todo eso, pero eso realmente no, pues fue una revolución. Entonces empezó a hacer una pequeña incursión pues de los electrónicos y otras personas en la parte de la programación, pero eso digamos que no existía en ese momento. Y ya con el transcurso del tiempo se ha visto que de todas maneras económicamente este renglón pues de las empresas de telecomunicaciones y hoy en día pues obviamente para hacer IoT y todas estas cosas usted necesita sensores, necesita electrónica, necesita obviamente programación y necesita comunicaciones, ¿cierto? Entonces por eso es que esta línea de formación se metió en el programa, y por eso es que ya ni el personal pues es como el encarrete mío, es el tema que me gusta investigar, el que trabajo, y pienso que es un buen aporte pues que de formación que pueden tener los estudiantes. Ya como dato, muchos estudiantes, muchos egresados trabajan también en empresas de comunicaciones, en empresas de IoT, y también muchos incluso han terminado en labores de programación. Entonces no quiere decir pues que todos tengan que terminar así o trabajar así, pero es como información que les digo yo, y es como lo que uno observa también cómo se mueve como el mercado laboral y lo que piden las competencias, pues cierto, las nuevas profesiones, digamos. Entonces, y que son temas que nunca terminan, pues, y que como vimos ahí en esas proyecciones van a estar mucho tiempo todavía. Entonces, digamos que al tener como un acercamiento a los conceptos, a la fundamentación de esto, ¿cierto? En un enfoque no matemático como el que hemos hecho en estos cursos, lo que se busca es que un poco desde la conceptualización y la experimentación, ¿cierto?, se apropien los conceptos. Eso ha sido como y lo que yo
normalmente trato es desde la historia, pues desde la línea evolutiva de estas cosas, tratar de darle la lógica a todo eso. Bueno, señor, entonces si no hay más inquietudes, recuerden enviarme pues como el informe, ¿cierto?, de la práctica, la forma de comprobar pues que el funcionamiento de ello. Ya algunos lo hicieron y yo les estaré compartiendo pues en un momento pues les comparto ahí en el espacio de Teams de la presentación y el videito sí creo que para mañana, porque Teams de todas maneras se demora un momento en publicarlo y bueno, o ahorita más tarde pues les comparto el video también. Entonces, quedamos así. Recuerden que cualquier inquietud también está por el correo. Y bueno, entonces nos veríamos otra vez el próximo miércoles. Listo, hasta luego. Gracias. Hasta luego.